vamos a ver qué nos dice el día miércoles, que se titula En defensa del libre albedrío. Dice el párrafo, el primer párrafo. Vamos a leer la segunda parte del primer párrafo. Dice, vamos a empezar, dice, vamos a leerlo todo. Por mucho que no comprendamos acerca de los caminos y los pensamientos de Dios, la Escritura revela algunas cosas que nos ayudan a abordar el problema del mal. Una vía para que ellos se conocen. Una vía para que ellos se conoce como la defensa del libre albedrío. De acuerdo con esa perspectiva, el mal y el sufrimiento es el resultado del mal uso equivocadamente del libre albedrío por parte de los seres humanos. Dios, por lo tanto, no es responsable del mal, pues este es el resultado de la maldad. Del mal uso también que hacen las criaturas de la libertad que Dios les ha concedido. ¿Por qué sin embargo otorgaría Dios libre albedrío si esto llevaría al mal? Si el mal uso de esto llevaría al mal. Respondiendo a esta pregunta, dice, se escribió, dice, que el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor y la bondad y el gozo valgan la pena. El mundo de autómatas, de criaturas que operan como máquinas, apenas sí valdría la pena. Que no operan como máquinas. Dice, ser creado, la felicidad de Dios. La felicidad de Dios determina para sus criaturas. La felicidad de Dios determinada por las criaturas por las circunstancias más elevadas es la fidelidad a Dios. La fidelidad de Dios determina para sus criaturas más elevadas es la fidelidad de estar libres, voluntariamente unidas con Él entre sí. Y para esto tiene que ser libre la criatura. ¿Qué nos dice Génesis 2, 16 y 17? ¿Cómo muestran estos versículos la libertad moral concedida por Dios a Adán y a Eva? La libertad moral que Dios le permitió a Adán y a Eva es que le dijo, de todos los árboles de este jardín puedes comer, menos del árbol que está al centro. El día que comieres de él, ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué Dios pone un libre albedrío sabiendo que estos iban a hacerle un mal uso? O sabiendo que Satanás se iba a valer de este libre albedrío para hacer caer la raza humana y hacerla sufrir. Sin embargo, esto no lo vas a encontrar en la Biblia. Esto lo puedes encontrar solamente cuando estudias todos los principios y todas las cosas y que llenas tu mente de todas las cosas escritas aquí, de que había un plan desde antes de la caída del ser humano. Ya el pecado había sido revelado en la vida de Satanás. El pecado ya existía en la vida de Satanás. Sin embargo, Satanás se había levantado diciendo que Dios era un Dios arbitrario, que solamente quería todo para él, que solo quería que lo adoraran a él y que solamente quería que lo adoraran por la fuerza o por las buenas y que no era justo, que Dios no era un Dios justo. Sin embargo, nosotros conocemos de que la palabra de Dios nos dice que Dios nos da un libre albedrío para que nosotros no fuéramos como unos robots, que hiciéramos solamente las cosas por instinto, sino que nos uniéramos a Él por amor.
Ahora, ya que estamos en un mundo caído, ¿qué nos queda ahora comprender? Lo que nos queda comprender es que nosotros, de alguna manera, de otra manera, nosotros estamos en este mundo. Y dice la nota, dice, Dios pone esta libertad moral de decidir. Sin embargo, hay un enemigo rondando y nosotros conocemos la historia de la caída del hombre, de Adán y Eva, que fueron los instrumentos que Satanás usó para introducir el dolor y el sufrimiento y el pecado a nuestro mundo. Ahora, si hay alguien que debería morir, es Satanás, porque él es el originador del mal y del pecado y de la muerte y del dolor y del sufrimiento. Si hay alguien que debió ser destruido, es Satanás. Y si hay alguien que en segundo plano debió haber sido destruido y castigado, es Adán y Eva. Sin embargo, nosotros conocemos la historia que Dios se presentó delante de ellos y los perdonó. Los perdonó, aunque la consecuencia continuó, porque Dios es un Dios de justicia, pero sin embargo les dio la promesa de salvación. Y la promesa no vino de hombres, vino de Dios, que les prometió salvarlos. Y cumplir la promesa de la venida de Jesús, naciendo en este mundo, muriendo por nosotros en la cruz, como leímos. Dios mío, que cuando él estaba cargado dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando tenía el peso del pecado sobre él. Veamos qué nos dice la nota del día miércoles. Dice, ¿por qué pedirles que no hicieran algo si carecían de libre albedrío? ¿Por qué pedirles que no hicieran algo si ellos carecían de libre albedrío? Adán y Eva conocieron el fruto prohibido y desde entonces comieron del fruto prohibido y desde entonces el planeta se llenó de maldad y de pecado. La segunda parte dice, el enemigo se valió del libre albedrío de Adán y de Eva para producir el pecado y el mal en la historia de nuestro planeta. Y el primer dolor y el sufrimiento que vino es la muerte de Caín por su hermano Abel. El asesinato de Abel por manos de Caín, perdón. Así que ese fue el primer dolor y sufrimiento que vino después de la caída del hombre. Veamos qué nos dice el siguiente párrafo. El último párrafo. Nosotros mismos, dice, ejercemos cada día en un grado o en otro el libre albedrío que nos ha concedido nuestro Creador. No seríamos humanos si no tuviéramos el libre albedrío, sino que nos pareceríamos más bien a máquinas y a robots. Y así sucesivamente. Si nosotros no tuviéramos el libre albedrío, no seríamos humanos y no tuviéramos ese sentimiento de amar, ese sentimiento de llorar, ese sentimiento de no querer sufrir. Sin embargo, déjame compartir contigo este versículo. En el libro de Corintios, capítulo 4, versículo 9, nos cuenta la palabra de Dios que nosotros, los seres humanos, o nosotros, los cristianos, de una manera o de otra, somos un espectáculo para la humanidad. Y esto yo lo podría decir que no solamente los cristianos, sino que el mundo entero es un espectáculo para los otros mundos no caídos, ya que cuando los otros mundos no caídos miran el dolor y el sufrimiento que causa el pecado en nosotros, ellos mismos odian y aborrecen el pecado y creen en las palabras de su Dios como creador al decirles que no hay necesidad, que Él los ama y que todo estará bien. Sin embargo, miren lo que dice en el libro de Corintios. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser
espectáculos al mundo y a los ángeles y a los hombres. Bueno, en este caso, con la sabiduría, el apóstol Pablo está sintiendo y está viendo que ellos están siendo un espectáculo, que están siendo sentenciados a muerte y que también han llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Pero sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros nacemos sentenciados a muerte, los seres humanos. Basta nacer para tener derecho a la muerte. Y más allá de eso, somos un espectáculo porque cada vez que nosotros sufrimos por nuestras acciones, o ya sea porque sin ninguna causa pasamos por algún sufrimiento, las otras criaturas ven el dolor que causa la desobediencia, el pecado, el mal y la tristeza y el dolor que causa en la creación de Dios. La palabra de Dios dice que hasta la tierra está quejándose y está clamando como con dolor de parto, y clama la restauración y clama que Dios la restaure al origen. Y también nosotros también clamamos y deberíamos clamar. Si por alguna manera o por alguna razón tú estás pasando por algún sufrimiento, por algún dolor, clama a Dios. Pon tu causa delante de Dios